El Alternativo. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Alternativo. Dejamos atrás con pena la etapa de Brigada Periodista, pero comenzamos esta nueva etapa, la etapa del garaje. Empezamos con mucha ilusión, y es que hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, día de los enamorados, y con vosotros están tres enamorados de la radio. Jordi Pascual. Muy buenas tardes, Mario. Carles Torregrosa. Buenas tardes. Y quien les habla, Mario Iranzo. Comenzamos. La Gaceta de la Calle. Ayer podíamos leer en el diario.es que los complementos salariales generan casi la mitad de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esto se conoce a raíz de un informe de Comisiones Obreras. Para hablar de él tenemos con nosotros a Laura Garrote, secretaria de la organización y secretaria de la Mujer de la Unión Provincial de Comisiones Obreras de Cuenca, y María José Mesas Naranjo, secretaria general de la Unión Provincial de Cuenca. Muy buenas tardes, Laura. María José. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, según leíamos en vuestros estudios, ¿cuánto tendría que incrementarse de media el sueldo de las mujeres para que se equiparara esta brecha? Hombre, el estudio que se ha hecho a nivel nacional, porque en Castilla-La Mancha se está elaborando otro estudio que posiblemente la brecha sea algo más agresiva y sea peor, debería de incrementarse un 30% para igual salario, igual trabajo. ¿Y qué papel juegan en esta brecha los complementos salariales? Bueno, en el estudio uno de los problemas de que la brecha se incremente no es del salario base, porque cuando nosotros negociamos un convenio, los salarios bases son igual tanto para hombres como para mujeres. Lleva consigo son los complementos. Los complementos, aparte de los complementos que normalmente los que suben el salario, suelen ser complementos muy masculinizados: disponibilidad de horarios, penosidad, esfuerzo físico. Entonces normalmente recaen en los hombres. Es que hemos leído que de media los hombres cobran 613 euros por complementos salariales y las mujeres solo 427. Esto digamos que es pues por estos criterios que comentaba, ¿no? Sí, bueno, eso es en el mismo trabajo, y luego nos vamos a que las mujeres siempre estamos en peores trabajos, menos regularizados, y la temporalidad y las jornadas parciales. Pero sí, se habla de que son 613 euros los que cobra el hombre por encima de la mujer, cuando la mujer cobra por esos mismos pluses o otros pluses, pero que por los cuales se cotiza, o sea, se les paga menos, 418, una cosa así. Y María José, para subsanar este problema, ¿la solución pasa por hacer cambios en los convenios colectivos, o dónde estaría la solución? Este problema es muy transversal, por lo tanto las soluciones deben de venir desde muchísimas líneas y desde muchísimos aspectos. Lógicamente la negociación colectiva juega un papel crucial, pero lógicamente nosotros cuando negociamos no introducimos ninguna brecha discriminatoria, por ejemplo, no solo por cuestión de género, sino por cuestión de edad, por cuestión cultural, de ningún tipo, ¿vale? Por lo tanto, los textos, lógicamente, van dirigidos en condiciones de igualdad tanto a hombres como a mujeres, como a jóvenes, como a personas de otras edades. ¿Dónde se produce esa brecha? En la aplicación que luego se hace de una forma arbitraria por parte de las empresas y de los empresarios. Por lo tanto, el tema de la brecha salarial, primero lo que se requiere por una vía es la legislación. Es decir, si nuestros gobiernos, o por ejemplo nuestro presidente de gobierno, cuando le preguntan qué opina sobre la brecha salarial, dice que es mejor no entrar en esas cuestiones, mal vamos, ¿vale? Aunque luego al día siguiente, lógicamente vio la repercusión, ¿no? La repercusión que eso tuvo. Entonces, lógicamente, legislando, y quien legisla es el gobierno, es el legislador. Por lo tanto, es importante introducir medidas de vigilancia, control y sanción a todas aquellas empresas que introducen, por razón de género o cualquier otra razón discriminatoria, pues segregan salarialmente a un trabajador respecto a otro, a una trabajadora respecto a otra, o trabajadora. Pero también es cierto que hay muchas otras más líneas. La educación. Quiero decir, la educación en las edades tempranas es fundamental, ¿vale? La orientación
formativa. Quiero decir, estamos viendo y todavía contemplamos cómo existe cierta tendencia a segregar determinadas formaciones profesionales, determinados grados en función de si eres hombre o eres mujer, ¿vale? La segregación profesional es otra de las cuestiones. Por lo tanto, educación y orientación profesional, claves, pero también la coeducación, ¿vale? Fundamental. Y también la responsabilidad que en todo este panorama juegan los medios de comunicación e información. No se nos escapen que tienen una responsabilidad tremenda a la hora de informar y de corregir y de transmitir determinadas conductas, roles y, lógicamente, centrar la atención y hacer un reclamo importante tanto al legislador como a agentes sociales, como a empresarios, como a la sociedad en general, en que las cosas no se están haciendo bien. Entonces se puede decir que es un problema muy transversal, ¿no? Que atañe a muchos campos, ¿no? Es totalmente transversal. Desde que nacemos hasta que morimos estamos recibiendo una información, nos están educando, dirigiendo y formando en un papel cultural. Pero es que el tema de la discriminación entre hombres y mujeres es un fenómeno mundial. Quiero decir, esto obedece a todas las culturas, a todos los países. Entonces, yo creo que el 8 de marzo es un día muy importante, debe ser un hito en la historia y, lógicamente debemos de eliminar la desigualdad por razón de sexo de nuestra sociedad. Hay que ir, ¿no? Porque el día 8 de marzo es un día muy importante y va a ser uno de los reclamos, ¿no? El que se iguale, ¿no? El salario entre hombres y mujeres. Va a ser una de las grandes proclamas que se lanzarán el 8 de marzo, ¿no? Sí, el 8 de marzo va a tener mucho sentimiento y va a tener, lógicamente, un marcado carácter reivindicativo. Lógicamente, la clave está en una igualdad real entre hombres y mujeres, una reivindicación por la brecha, por eliminar la brecha salarial, la segregación profesional, la desigualdad, la precariedad laboral, que no se nos olvide, la precariedad laboral tiene cara de mujer, tiene cara de joven, y si eres mujer y joven, una mayor precariedad, la parcialidad. Todavía existe un rol muy fuerte en nuestra sociedad en que los cuidados de familiares, tanto de la crianza de hijos como de nuestros mayores, todavía tiene un rol muy feminizado. Por lo tanto, quiero decir, es una huelga laboral, es un paro de 2 horas el que ha convocado comisiones obreras laboral, pero también es de consumo, educativo, de cuidados, es decir, visualizar la desigualdad real y existente que existe en esta sociedad y, lógicamente, ir a corregirla. A raíz de esta transversalidad de la responsabilidad de la que hablábamos, a mí me gustaría acercaros una de las portadas que veíamos hoy en el periódico 20 Minutos, que dice: la brecha salarial, los sueldos más altos se olvidan de las mujeres. Quería pediros vuestra valoración, más allá de la brecha salarial en cuanto a los sueldos brutos, a los complementos, como concepto más general. A mí me ha llamado la atención, me ha parecido un argumento bastante arcaico, incluso me ha sonado a muy antiguo el leer que los sueldos más altos, estos grandes ejecutivos, normalmente pone pocas gráficas. La verdad es que los datos son bastante cortos, la gráfica es corta, pero sí que es verdad que Comisiones Obreras publicó ayer un informe sobre desigualdad salarial tan demoledor como los de la Geste, UGT, no sé qué cuántos. Al final lo que venía a decir es que los grandes capitales, las grandes empresas, en los grandes puestos tampoco hay mujeres. Y más allá de la responsabilidad, habla también de los salarios, estos grandes salarios que se olvidan de las mujeres. Quería conocer vuestra valoración. Yo no te podría dar ahora mismo datos objetivos, cuantificados, y luego habría que ver también de qué estamos hablando, de qué grandes empresas, de qué consejos de administración, ¿vale? Quiero decir, porque lógicamente, aunque haya una media general, pero siempre cuando uno intenta analizar el fondo del asunto, yo creo que tiene que ser muy preciso y también muy concreto de qué estamos hablando y de qué, y de quiénes, ¿no? Cierto es que desde el momento en que a una mujer, por el hecho de ser mujer, se le encomienda los cuidados familiares, ya existe una dificultad para promocionar profesionalmente. Desde el hecho de que no se legisla igualmente
entre hombres y mujeres a la hora de la paternidad, maternidad, ya estamos poniendo dificultades para ascender profesionalmente. Y culturalmente todavía hay un peso. A las niñas las educamos hacia, bueno, pues el cuidado, la atención. Todo eso supone un freno en el cual una mujer tiene que elegir. Tiene que elegir entre dos cosas que pueden ser importantes, entre un ascenso profesional, entre una vida familiar y la conciliación de cómo se hacen esas dos cosas. Mientras que probablemente a los hombres no se les planteen en esa misma intensidad, no quiere decir que no se les plantee, que también se planteará y habrá casos de todo, que no se les plantee en esa misma intensidad esa dicotomía. Pero bueno, ahí están los datos. Yo creo que vemos a día de hoy más caras de ministros que de ministras, más caras de consejeros de los grupos de los consejos de administración de hombres que de mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, claro, existen determinadas dificultades, pero más allá de que los altos salarios se olvidan de las mujeres, que yo creo que se trata más de la dificultad que tenemos las mujeres a la hora de tener que optar, de llegar a ocupar esos puestos, es que la brecha salarial a la vez produce otras muchas más brechas. Tenemos una mayor desprotección social. Entonces, claro, hay una cuestión que nos hace cada vez más dependientes de una sociedad que se rige en el patriarcado. Entonces, desde el momento que no elegimos en igualdad de condiciones los y las, pues lo hacen los, y eso tiene una repercusión, lógicamente, que es difícil de corregir. También existe otra brecha, ya no solo la salarial, sino la brecha laboral, porque ayer leíamos, según datos del INE, que en 2017... en Castilla-La Mancha, el 25% del paro venía por parte de mujeres y solo un 15% de hombres. Entonces, esto también es un problema grave, ¿no, Laura? Sí. Esto ocurre en Castilla-La Mancha y ocurre a nivel nacional. No es solo ahora por la crisis, siempre la mujer ha tenido peores datos de paro. Mujer y jóvenes son los que, bueno, y si a todo esto le añades si eres emigrante, ya pues... Y normalmente la mayoría de los puestos que ocupa la mujer suelen ser de jornadas parciales y precarios. Entonces está muy reñido a la temporalidad. Y en Castilla-La Mancha más vamos a la temporalidad de, si te vas a hostelería, pues la temporalidad de Semana Santa en Cuenca o alguna época de verano. Si te vas al comercio tienes la época de rebajas y navidades, y es los trabajos que la mayoría de las mujeres en Cuenca provincia están desempeñando. Entonces el paro está muy, 25%, como has dicho tú, por encima. Bueno, Laura, yo quería conocer vuestra opinión acerca de cómo se encuentran las condiciones, o mejor dicho, en qué condiciones se encuentra este estado de tanto brecha salarial, laboral, todos los tipos de precariedad que habéis explicado, cómo se encuentran en comparación con Europa, ya que España, pues por suerte o por desgracia, estamos muy ligados a lo que dicten por pues aquellas zonas. Yo creo que estamos a la cola de Europa, casi en todos los derechos, por desgracia. Las mujeres vamos muy, muy retrasadas con todos los niveles en educación, que es un pilar básico. En España se siguen segregando por colegios, por hombres y mujeres, lo que yo creo que en el resto de Europa no. Hay una educación más igualitaria. En sanidad, en todo yo creo que vamos a la cola. Vamos muy lejos, estamos. Ya que hablamos de Europa, me gustaría acabar con un dato pues un poco esperanzador, ¿no? Y para alegrarse un poco. Y es que el 5 de enero de este mismo año en Islandia se aprobó por ley que fuera ilegal que los hombres cobraran más que las mujeres. Es decir, se ilegalizó, mejor dicho, que fuera posible esa brecha salarial. Este ejemplo es un buen espejo en el que mirarse, ¿no? Sí, bueno, venía un poquito en la dirección que yo antes apuntaba, que hay que legislar, pero hay que introducir medidas de control, vigilancia y sanción en caso de este tipo de discriminación por razón de sexo, a igual trabajo, igual salario. ¿Vale? Ese debe de ser la conclusión. Ahora bien, es que ya partiendo de la Constitución, nuestra Constitución española ya regula que no se puede discriminar por razón de sexo, cultura, religión, asociación. Entonces, yo creo que
bueno, que es importante que estemos hablando hoy aquí, que es importante que se esté hablando ahí fuera, que es importante que se haya fijado una fecha para visualizar este problema, porque yo creo que ya esto empieza a sonar alto, ¿vale? Ha estado silenciado durante mucho tiempo y que vamos en el camino de ir corrigiéndolo. Ahora, el camino no es corto ni va a ser fácil. Bueno, Laura, bueno, María José, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues cada uno desde nuestra posición intentaremos pues poner nuestro granito de arena para luchar por que esto cambie, ¿no? En esa responsabilidad habéis hablado de los medios de comunicación, más allá del poder legislador y de la educación, así que desde nuestra humilde posición vamos a intentar, como estamos haciendo hoy, visibilizar, dar voz a todas esas, ya no solo mujeres, sino, porque hablábamos de brecha laboral, que de verdad se sienten y como la realidad nos indica, se ven dignificadas y discriminadas. Y de brecha laboral nos vamos a Cataluña, ¿no, Jordi? Así es, Mario. El portavoz de Esquerra Republicana, Joan Tardà, ha advertido unas declaraciones en el Congreso en las que expresaba que nada está roto entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña, que al final ambas formaciones lograrán un acuerdo por responsabilidad para que sus victorias en las elecciones del 21 de diciembre acabe traduciéndose en un gobierno independentista. Además, el representante del grupo parlamentario de Esquerra Republicana también expresaba esta mañana a la entrada de la diputada de la CUP, Mireia Boya, en la entrada del Tribunal Supremo, que la macrocausa del procés ja ha començado i que se ha entrado en la segunda fase. Una democràcia, teòricament una democràcia de qualitat, de fet una democràcia low cost, que l'únic projecte que té per a Catalunya és la repressió. I ara ja hem entrat a la segona fase, la fase de la macrocausa. La pieza, la declaración de Joan Tardà. No sé, Carles, ¿qué opinión puedes resaltar al respecto? Ya volvemos otra vez al tema y a Cataluña en este caso, ¿no? Sí, la actualidad manda. Volvemos a Cataluña. Sí que es verdad que es difícil sacar una valoración en frío a día de hoy, después del bombardeo de noticias y de actualidad que hemos tenido alrededor de Cataluña. Pero bueno, sin querer ahondar en el fango, que no es el momento, creo que es un episodio más, de una crisis más, que sigue sin resolverse, que sigue sin poner, ya no solo poner de acuerdo a la hora de una solución a ambas partes, sino que es que no se están poniendo de acuerdo ni siquiera a la hora de negociar. Las bases no están sentadas, es imposible la negociación mientras ambas partes quieran, por lo menos, negociar y dialogar, así que creo que es un capítulo más, que no es el último, que tampoco es el primero y que nos quedan unos cuantos. Pues vamos a cambiar de tema, ya tenemos la noticia y nos vamos a una noticia de Carles. Sí, mi noticia tampoco es mucho más halagüeña, sigue en esa triste realidad, pero bueno, alberga algo de esperanza. Dice que José Manuel Fernández, ex portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores, cambia su puesto como investigador por un puesto de administrativo. El líder de los investigadores precarios españoles deja la ciencia y se marcha a Bruselas. De sus palabras extraemos: esta es una carrera muy vocacional y a mí se me acabó la fuerza de darme contra la pared una y otra vez. El químico considera que el colectivo de científicos entre 35 y 45 años ha sido el más afectado durante la crisis. No se sabe cuántos se van, cuánta gente tiene que dejar la ciencia porque ya no puede más, porque no puede estar esperando 7 meses a que se resuelva una convocatoria. La que era cara visible de los jóvenes investigadores tiene ahora 39 años y 2 hijos, y tiene un sueldo que dobla los pagos que recibía de la ciencia. Eso sí, está totalmente desvinculado de la investigación. Confiesa que ahora su vida no es ni mejor ni peor, pero sus preocupaciones son otras. Hace un par de días, en el programa Hoy por Hoy, presentado por Pepa Bueno en la cadena SER, se hacían eco de la carta abierta a la que se agarra la ciencia, un SOS en toda regla. Muy buenos días. Un grupo de científicos españoles, entre ellos 2 miembros de la Real Academia de las Ciencias, van a hacer pública hoy aquí, en este programa, una carta abierta dirigida al Gobierno que es en realidad un SOS. La ciencia española colapsa, se muere. Desde el año 2009, los presupuestos en investigación han caído un 36%. Una noticia más que triste, que nos obliga a replantearnos muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, si el señor de Guindos, a quien vamos a mandar a vicepresidir el Banco Central Europeo, nos debe una explicación. Pues recordemos que los presupuestos en investigación a nivel estatal eran y todavía son competencia suya y de su ministerio. De puño y letra, la sección de opinión. Como comentábamos, hoy es 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín,
Pero es que ayer fue 13 de febrero, que es el Día de la Radio, y es también un poco nuestro día, ¿no? Porque nos enamoramos, pero es que estamos enamorados también de la radio, ¿no? Entonces, pues aquí tuvimos un día bastante especial, vinieron diferentes medios y bueno, queríamos hablar un poco y contar las experiencias de lo que sucedió aquí. Para los que nos escuchéis en podcast, estas cosas no se ven, pero ayer aquí entró en directo Iñaki Gabilondo en este mismo estudio, en estos mismos altavoces, en todo Iñaki Gabilondo. Escuchamos a Carlos Alsina, tuvimos en directo a Pepe Domingo Castaño, así que del enamorado de la radio que soy, y como vosotros también, hay que decir que aunque no se vea, se percibe ese ambiente y nos han dejado un aura que la verdad es que nos ayuda a la hora de hacer nuestro programa. Sí, yo aún siento esas voces vibrando, ¿no? Están aquí aún en el ambiente. Sí, las sensaciones además fueron perfectas porque en todo momento los medios que vinieron aquí nos dieron la oportunidad, incluso en el debate en la mesa redonda, de la mañana, nos pusieron a disposición un micro abierto para todos los alumnos cuando quisiéramos intervenir y la verdad es que la colaboración con ellos mismos fue fantástica, la verdad que sí. Hay que decir que en ese micro abierto aquí hay tres intervenciones. Tres viciados de esto de la radio que poco tardamos en coger el micro y en hacer nuestro alegato hacia ese querido medio. Os vamos a orientar más o menos de qué iba el debate, que podemos incluso reabrirlo aquí o hacer un poco una crónica de qué fue ese debate y tratábamos el por qué los jóvenes pues no consumimos la radio o por qué hay cifras tan bajas de consumo de radio entre gente joven. Entonces pues se habló de diferentes razones, quizá aún no estamos familiarizados con el medio, quizá hemos crecido y nos hemos criado con la televisión, quizá no ha habido cultura, quizá han salido otros medios y otras plataformas para comunicar si la radio se nos ha quedado un poco alejada. Entonces, hubieron diferentes posturas, ¿no? Sí, se habló de formatos, se habló del atractivo del medio y sí que es verdad que salió el tema de que nuestra generación se ha creado sin radio, pero Jordi y yo, volviendo a casa, teníamos este debate también y yo creo, coincidíamos los dos en que quizás nuestra generación no es que no se haya criado con la radio, sino que se ha criado escuchando la radio y no se ha dado cuenta. Uh-huh. Recuerdo el primer día que estuvimos aquí en clase que vino don Ignacio Escolar a darnos una charla magistral y nos decía que la radio nunca perdería su poder porque cuando te duchas solo puedes escuchar la radio, no puedes leer el periódico ni puedes ver Facebook. Y cuando vas en coche, más vale que no mires el Facebook ni Instagram y ni mucho menos leas el periódico y escuches la radio. Entonces, que no se entere la DGT, ¿no? O que no se entere la DGT. Quizás nuestra generación sí que se haya criado escuchando la radio, pero no se haya dado cuenta. Quizás la radio siempre haya estado presente, pero no hayamos puesto el foco, no le hayamos dado valor a lo verdaderamente importante de este medio. Claro, también yo ya lo resalté el otro día, y es que igual, también lo resaltabas tú, Carles, consumimos radio, pero no de la misma forma. Es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, las personas de una edad más adulta, sí que al haberse criado con este medio, sí que tenían interiorizada esa cultura, esa acción de sentarse, me voy a tomar un café y voy a ponerme a escuchar la radio. Entonces es por ello que yo creo que sí que consumimos la radio, pero más que nada se han introducido nuevos formatos, que son los que realmente los jóvenes son los que más audiencia le dan. Son los programas como La Vida Moderna, el Nadie Sabe Nada que tienen Berto y Andreu Buenafuente en la SER. Es decir, es la radio pues visual, que también casualmente fue la idea con la que partimos y empezamos este proyecto. De hecho, es un tema que trató Iñaki Gabilondo cuando le preguntaron, y él mismo decía, los jóvenes escuchan la radio, pero es que no se están dando cuenta de que escuchan la radio. Es algo un poco más o menos lo que ha dicho Carles, y se refería también un poco a los formatos. A los formatos, pues, que es que ya no tenemos, por lo menos yo creo que los de aquí, no tenemos en nuestra habitación en la mesita el transistor, pero sí tenemos en nuestro móvil pues acceso a muchísimas emasoras y incluso internacionales. A raíz de este alegato que seguimos haciendo a la radio, hablando del móvil, hay que decir que los teléfonos actuales ya no llevan la radio incluida. Has de descargarte una aplicación, has de buscarte tú la vida. Es verdad que no es difícil porque nos descargamos aplicaciones a diario, pero bueno, es un gesto de las grandes compañías telefónicas que ya no introducen la radio. Quizás los jóvenes, el público modelo mayoritario al que va dirigido la compra de terminales móviles, ya no pone en valor la radio. Tanto es así que ni siquiera la introducen en sus terminales.
Pues vamos a cambiar ya de tema y nos vamos a un tema que trae Jordi, ¿no? Sí, pues os traigo un fragmento de Valentín San Juan, que posteriormente vamos a explicar un poco quién es, su vida y a qué se dedica. Esa es la cara que te queda después, justo después. 17 horas si es un Ironman, 250 kilómetros y un puto desierto si es la maratón de sables. La cara que te queda al llegar, la cara de ya lo sabía yo que lo conseguiría, la cara de sufrir, de llorar, de apretar los dientes y de pensar en realidad, joder, no puedo más, pero por mis cojones que lo voy a conseguir. La cara del Ultraman y de Costa Rica y del Camino de San Juan. La cara de pensar en todos los que te dijeron una y otra vez que no podrías, que no lo conseguirías. La cara que se me va a quedar al llegar a Lisboa después de 55 horas crucificado y apretado en una puta mountain bike. Esa cara, esa es la cara a la que me refiero. They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come. A ver, Jordi, cuéntanos quién es Valentín San Juan y por qué va en una puta cruz. Pues este chico para mí es un referente, ya no solo como deportista, sino como persona. Empezó también en la radio, como nosotros, casualmente, y por una serie de circunstancias de su vida acaba en la tele montando una agencia de producción. Y cuando le iba todo muy bien en su vida, empiezan a pasarle una detrás de otra, eso de que no levantas cabeza. Le dejó su pareja de hace muchos años, le despidieron de la radio en la que seguía colaborando desde hace muchos años también, y se le muere su madre de cáncer. Entonces él decide, junto con su hermana, hacer una lista de todas aquellas cosas que quería hacer antes de morirse. Y una de ellas era correr un Ironman. Y justo pasaron 3 meses y se iba a celebrar el Ironman de Lanzarote. Y el tío se presenta, lo prepara en 3 meses, que es prácticamente imposible, y lo acaba. Tal revuelo causó entre la gente que lo suele realizar, que al tener varios contactos en la agencia, él se empieza a embaucar en este mundillo de las carreras de ultradistancia y empieza a celebrar, empieza a correr prácticamente todas las carreras que se disputan a lo largo del año, preparándolas cada vez de manera más profesional. Entonces, este tío ahora consigue vivir de aventuras, de contar documentales de estas carreras tan extremas y, sobre todo, al fin y al cabo, lo que comunica es una enseñanza que nos puede llenar cualquier aspecto de nuestra vida. Ha hecho un poco de su pasión, su profesión, ¿no? Sí. Yo he de decir que conozco a este chico, a Valentín San Juan. Antes que nada, felicitarle, hoy es su día. Y que además, más allá de expresar su superación y esto, el tío lo hace bien. Es que lo hace bien. Sus vídeos son una pasada. Su agencia trabaja muy bien. Son expertos en el audiovisual, en la comunicación, comunican, transmiten muy bien. Y más allá de hacer de su pasión su profesión, el tío lo hace bien. El talento, cosa fundamental a la hora de conseguir todos estos objetivos. Sí. De hecho, el lema de la productora es menos cabeza, más corazón. Menos cabeza, más corazón. Pues con más corazón nos vamos a ir a Pa' lo que hay que ver. Pa' lo que hay que ver. Pues incorporamos a la mesa a un nuevo contertulio, un nuevo compañero, y él es Julio. Cuéntanos, Julio, ¿qué tal? Buenas, vengo aquí a hacer un poquito de humor, el escenario perfecto, sindicatos, cáncer y política. Nada mejor para empezar. O sea, que vienes a seguir con la tónica que lleva el programa, ¿no? Sí, vamos, por supuesto. Creo que la única tónica que va a seguir es la de menos cabeza y más corazón. Entonces, pues a ver, ¿qué traes? No, va a empezar Carles. Va a empezar Carles. Sí, ¿vale? yo vengo aquí a romper ya. Vamos a... He de decir que yo no soy igual de gracioso que Julio. Yo lo voy a intentar, pero no tanto. Aunque mi siguiente noticia sí que es verdad que es un poquito más halagüeña, más amena. Os hago una pregunta. Os lanzo una pregunta antes que nada. ¿Seríais capaces de hacer reviews de drogas en YouTube? Sería capaz. Si me drogara, sí. Que eso, o sea, es grabarte... Claro.
es mientras estás grabarte drogado. contando cuál es tu experiencia. Eso puede ser perfectamente Rollo- Albert Rivera en el Congreso de Diputados. Vale, perdón. Vale. A ver, pues vosotros habéis dudado un poco, pero hay 3 jóvenes holandeses que no han dudado ni un segundo. Hombre, en Holanda... Claro, ese es el escenario perfecto. Bastian, Nelly y Rens tienen un canal de YouTube que se llama Drugslab. Hasta aquí todo más o menos normal, con una estética bastante parecida a la de la conocida serie Breaking Bad, pero cuando ya empieza lo bueno es que cada viernes a las 5 de la tarde publican un vídeo donde prueban alguna droga y muestran sus efectos. Mandanguita buena. Hoi, ik ben Ellie. En ik ben Rens. En dit is Drugslab. Ja, hij is een beetje aan het inkikken volgens mij. Sorry, ja. Ik moet zeggen, als ik zo iemand op een feestje zou zien staan, word ik toch een beetje bang. Cuando ya se les pasó el efecto de la mandanguita, dijeron que esto lo hacen en nombre de la ciencia, para indagar qué efectos tienen las drogas en el cuerpo humano. En sus vídeos, mientras se encuentran bajo los efectos de la droga que están probando, tienen controlados diversos aspectos físicos y psíquicos: el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, las habilidades motrices, capacidad de pensar, velocidad de reacción y un largo etcétera. Aceptan peticiones de sus más de 600.000 suscriptores e informan en su bio que esto se trata de un proyecto educativo, donde más allá de las reviews, también ofrecen métodos de uso seguro, dosis seguras o avisos sobre los efectos y riesgos. Ahora Julio nos va a hacer una traducción del audio que hemos escuchado, ¿no? Que para eso has venido, ¿no? Eres el experto en holandés. Ah, bueno, sí. ¿No eras tú? Ahí decía que principalmente hay que drogarse. Ajá. Y si lo puedes grabar y fomentarlo, pues mucho mejor. Todo eso que te ganas. Sí, si ya cobras de YouTube, ya perfecto. Bueno, ya si te pagan. Hostia, qué guapo está esto de contratar a un tío que nos traduzca cosas. Sí, sí que es verdad que el acento holandés era complicado, pero lo has pillado bien. Es de Rotterdam el acento. Ajá. Pero nada, se saca fácil. Sí. ¿Y qué más traes, Julio? Pues mira, aparte de traducciones. Hoy tengo una... Espera. ¿Está en holandés? No, esto está en vale. español. Aunque es una noticia de Noruega. Joder, son vecinos. Sí. Hoy habéis hablado de todo. Yo en esta sección primero voy a decir que recogeré noticias de los principales periódicos españoles y las comentaré con vosotros. Ajá. Hoy traigo una del país que es muy interesante. Dice, la delegación noruega de los Juegos Olímpicos recibe 13.500 huevos de más por traducir mal un pedido al coreano. Si te hubieran contratado a ti. Lo han traducido mal. Es que dicen que un error a la hora de traducir el pedido, que era de 1.500 huevos, le han puesto un cerito de más. Dice, por lo que se ve, los españoles no somos los únicos que utilizamos el Google Chrome como traductor. Claro. Y dice la noticia, para que se gasten todos los huevos, deberán consumirse 124 por persona durante la duración de los juegos. Por tanto, cada uno debería comer 8 huevos al día. Que si esto se cumpliese, nunca estaría mejor utilizada la expresión acabar hasta los huevos. Esto le llega a pasar a una abuela española como cocinera y tienen tortilla de patata de desayuno, almuerzo y cena. El jefe de la delegación noruega, principal responsable de los 13.500 huevos de más, dice lo siguiente en su defensa. Había un 0 de más en el pedido. ¡Qué apachado! ¡Qué apachado! Digo, menudo lumbrera. Por suerte, son otros los encargados de traer las sustancias dopantes a los deportistas de élite. Porque imaginaros que fuese este el que llevase las cantidades de anabolizantes a los deportistas. Iban a quedar muñecos a la primera de cambio. El que le lleve los filetes a Contador. El clenbuterol iba a ir a tope. Fijo que era el mismo que el de Armstrong. Seguro. Y esto ha sucedido con Noruega. Si llega a suceder con un equipo español conforme funciona el periodismo deportivo en España, ya tenemos titulares con los huevos. Ganaron por los huevos. En caso de derrota, muchos huevos y pocos cojones. Y antes de una final, por vuestros huevos. Y aquí hasta aquí la sección. Pues es curioso, ¿no? Sí, Esto sí, de... Hombre, yo me imagino al noruego de turno buscando tutoriales de YouTube. Hola amigos, les voy a enseñar a hacer una tortilla de patatas, porque si no, no le veo salida a tanto huevo, ¿eh? Hostia, pero con mucho huevo dicen que las cuerdas vocales como que se agudizan muchísimo. Yo creo que debe haber un límite de que tu cuerpo reciba huevos, ¿no? No, dicen que lo de comer los huevos todos los días es malísimo. Y se lo a Lucia la Piedra, que acabó bastante regular. Hostia, tío. A ver, nunca fue a unos Juegos Olímpicos, tampoco lo sabemos si le fue bien o no. Bueno. Bueno, ha sido... está muy bien está bien terminar traído. así, porque nuestro
como bien ha avisado Julio, hemos empezado con una seriedad extrema, pero está feo acabar con la misma seriedad extrema. Me imagino ahí a los noruegos buscando recetas de cómo hacer salmón con huevos. Pues ya que es el día de San Valentín, que ya lo hemos mencionado, hoy quiero traer una canción, pues un poquito de un alegato al amor, ¿no? Un alegato a querernos todos, ¿no? Claro que sí. A amarnos, a besarnos. Y traigo una canción de KCO, es la outro de su disco El Círculo. En un camino polvoriento aprendí a ver, quise saber a quién amar, a quién creer. Puedo decir que me negué a participar para no arrepentirme de nada. Preferí no probar, aún tengo dudas de si mi intuición falló o solo fue el miedo el que me frenó. Nunca lo sabré, pero lo que sí sé, porque lo comprobé, es que un hombre con fe no tiene límite. Pienso en mi abuela cuando subo al escenario, amigos que se fueron me visitan a diario. Estéis donde estéis, me acuerdo de vosotros antes de salir en el backstage. Pues hasta aquí este primer programa de esta nueva temporada, podríamos decir, de esta nueva etapa. Y bueno, pues nos despedimos empezando, por ejemplo, por Pascu. Sí, bueno, muchísimas gracias de nuevo a los poquitos oyentes que podamos tener, pero bueno, fieles. No lo sabemos. No, nunca hemos recibido ese con el feedback. fichaje nuevo yo creo que va a funcionar. Y yo creo que también hemos ganado a Lucía La Piedra y a toda su familia de seguidores. Sí, yo me replantearía el hacer los unboxings estos de drogas. Igual ganamos un poquito de audiencia, quieras que no. Ya, el hecho de que no sea Holanda igual nos complica un poco. Ya, pero es España. Vale. Tienes razón. Carles, tu análisis. Mi análisis, primero que nada, hablabas del día de San Valentín, de amor, de besarnos. Nosotros amamos la radio, besaríamos a KCO si lo tuviéramos aquí. Así que bueno, ha sido un placer volver, nueva experiencia, nueva etapa, nuevas incorporaciones. Vuelve a encenderse la luz roja del estudio, que ya la echábamos de menos. Ha sido un verdadero placer, gracias. Y por último nos despedimos de Julio, nuestro fichaje estrella. Y para mí también ha sido un placer estar ahí con vosotros y poner mis huevos sobre Seguiremos, ¿no? Sí, seguiremos. Seguiremos informando, seguiremos opinando y seguiremos riéndonos, ¿no? Hombre, eso es lo principal. Pues sí, esperemos que esto siga. Pues que siga la magia de la radio, nosotros nos vamos. Cuanto más abordas, mejor estás. Lo dicho, gente, cabeza alta, cuando salgas de casa, mira al espejo, sonríe a la vida. Solo te tienes a ti, no necesitas a